Ya para continuar. Bueno, en resumen, ya con la expresión, cómo queda acá, ¿verdad? Ya como queda acá, se separa, se resuelve y ya luego cuando tenemos esto, que ya es como la respuesta a la integral, y nada más regresamos el cambio de variable, primero de u a v y luego de v a x más w. Ya con eso tendríamos la respuesta al ejercicio. Cualquier cosa, si el v sale de que v es igual a w más x, cualquier cosa. Entonces, sí, ya dedicaría de ese ejercicio. La verdad es que sí queda bastante grande. Y ya para seguir con esto, aquí dicen, suponga que la ecuación y cuadrado más y de coseno de x más f de x más 2y de y es igual a 0. Es exacta para alguna función derivable f con en tiempo 0 igual 0. Bueno, Josué, cualquier cosa, digamos, de aquí lo único que hicimos ya fue regresar el cambio de variable, la u a v y la v a x más w. Igualmente creo que eso fue el que me dejó como quedaba, entonces ahí ya lo tenía adelantado. Entonces, digamos, vamos a resolver ese ejercicio. Lo que nos piden es una fórmula para f de x. Mira, lo subrayé con blanco. Para f de x. Entonces, digamos, tenemos que, por concepto, saber que en una ecuación exacta, esto lo vamos a llamar m. Bueno, le pueden poner cualquier nombre, pero yo lo voy a llamar m y yo aquí a esto le voy a poner n. Y lo que nos dice la teoría es que m derivada en y, o en términos de y, tiene que ser igual a n derivada en x. Y eso implicaría de que ambas ecuaciones son, bueno, de que la ecuación diferencial es exacta. Entonces lo que vamos a proceder es a derivar m en función de y va a ser igual a 2y más coseno de x y n en función de x va a ser igual a 2y más f' de x. Aquí, bueno, se puede ver que f' tiene que ser coseno de x para que ambas expresiones sean iguales, ¿verdad? Y sí. Entonces de esto podríamos sacar que f' de x va a ser igual a coseno de x. Ya para obtener f de x tendríamos que integrar f', va a ser igual a f' de x, lo cual sería que f de x va a ser igual a la integral de coseno de x y bueno, esta es una directa que va a dar seno de x más k. Entonces f de x va a ser igual a seno de x más k. También nos avisan que para un valor x de 0 la función tiene que ser 0. Entonces ponemos que 0 va a ser igual a seno de 0 más k. Y esto terminaría implicando que k tiene que ser igual a 0. Entonces ya con eso tendríamos que la expresión para f de x sería igual a seno de x. Y ya tendríamos el punto A resuelto. Y luego para resolver la ecuación, voy para hacer un toquecito más rápido. Aquí tendríamos que y cuadrado más y coseno de x. Todo esto en función de x va a ser igual a x y cuadrado más y por seno de x más una función que dependa de y. Y para el otro término sería seno de x. ¿Qué se volvió aquí? Y ahora sí. Seno de x más 2 de x en función de y.
lo cual daría x por y cuadrado más y seno de x más h2 por una función, bueno, más h2 de x, que sería una función que depende de x. Entonces aquí ya como respuesta lo que hacemos es buscamos cuáles son iguales, solo se escriben una vez en la respuesta y de los que solo aparecen una vez también se escriben. Entonces digamos, todo lo que hacemos es combinar ambas y nos quedaría como respuesta que x y cuadrado más y, a ver, más y seno de x va a ser igual a una constante y con eso ya terminamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta, consulta, detalle que les gustaría, no sé, consultar? Ok, entonces ya vamos a resolver este tipo de ejercicios, la de factor integrante y demás. Voy para buscar aquí que tenía, bueno, que ya traía los ejercicios resueltos, pero la hojita se perdió. Cualquier cosa. Aquí está, ahora sí. Ahora sí, digamos, en factor integrante, bueno, más que todo, como que a partir de ahora, por decirlo así, los métodos previos que se vieron, tipo, bueno, variables separadas, cambio de variables exactas, van a ser muy cotidianas a la hora de resolver los ejercicios. Este factor integrante, Bernoulli, lineales, lo que hacen es adaptar una ecuación que no se podría escribir en términos eh, necesarios, en los términos adecuados, para simplificarla en una de separación de variables o demás. Lo que hace es que la, la altera entre comillas, porque sigue siendo la misma ecuación, pero la reescribe de otra manera que se nos permitiría usar ese tipo de métodos que ya tenemos conocidos. Entonces, digamos, aquí lo que tenemos como expresión es dx es igual a 5t a la 3 menos t a la menos 1 por z de t. Aquí lo que vamos a hacer es primero revisar si no puede ser exacta, porque es una opción. Pero, digamos, para simplificar un poco eso en las tutorías, eso de esas demostraciones, mejor y mejor las hacen ustedes, por decirlo así. O sea, sí les puedo asegurar de que no es exacta. Entonces, digamos, al no ser exacta, lo que vamos a hacer es que igualmente hay que reescribir la expresión, pero va a quedar como que 5t a la 3 menos t a la menos 1 por z de t menos dz va a ser igual a 0. De aquí vamos a obtener que esto es m y que bueno, esto que sería menos 1 va a ser n. Y bueno, igualmente, viendo bien si hay que calcular, digamos, si vamos a tener que calcular, estos son cálculos previos como para ya iniciar el procedimiento. Vamos a tener que calcular m en función de z, que va a dar menos 1 entre t, y n en función de t, que va a dar igual a 0. Entonces, bien, bueno, primero ya vimos por aquí que, aunque les dije que no lo iba a hacer, al final termina siendo que no es exacta. Y seguidamente, entonces, lo que hay que hacer es buscar un factor integrante. El factor integrante, digamos, tiene en estos casos unas fórmulas ya como prehechas o prearmadas. Entonces tenemos, llamémoslo opción 1, ¿verdad? Y aquí abajito vamos a poner opción 2. Entonces, para la opción 1 vamos a tener que nt
¿verdad? Menos mz entre m. Aquí sustituimos y vamos a tener que 0 más, bueno, a ver, sí, más 1 entre t, entre m, que sería 5t a la 3 menos t a la menos 1 por z. Aquí, en este caso, lo que tenemos que buscar es que dependa únicamente de z, depende únicamente de este valor, z. Y aquí la verdad es que no hay mucho que hacerle, que se ve claramente que depende también de t. Entonces esta no es una opción para hacer un factor integrante. Ahora bien, hacemos la segunda opción, que sería mz menos nt entre n, que eso sería igual a menos 1 entre t menos 0 entre n, que es menos 1. Eso queda como 1 entre t, y podemos ver de que en este caso se depende únicamente de t. Entonces se aplica como un factor integrante. El detalle es que todavía no es factor integrante. Hay que hacerle un tratamiento. En este caso el factor integrante lo vamos a poner mu, va a ser igual a mu de t, ¿verdad? Y para calcular mu de t vamos a tener que escribir e a la, bueno, a la expresión que encontramos, 1 entre t de t, y esto nos va a quedar como e logaritmo de t, y simplificando nos va a quedar como t. Entonces vamos a tener que el factor integrante es t. En estos casos ya lo que tendríamos que hacer es reescribir la ecuación diferencial, ¿verdad? O sea, le voy a poner aquí un asterisco para denotarla con respecto a la otra. Y vamos a tener que sustituir, o que más bien ingresar una t en esta ecuación. Entonces nos va a quedar como 5t a la 4 menos z de t menos t de z igual 0. Ya con esto hacemos lo mismo que anteriormente. Aquí calculamos que esto se llamará m con asterisco. Esto va a ser n con asterisco. Y calculamos la derivada de m con asterisco en función de z y de tn con asterisco en función de t. Cualquier cosa, a ver, bueno, no sé si lo hice bien también. Entonces, vamos a calcular en función de z, esto nos va a dar menos 1, y n en función de t nos va a dar menos 1. Lo que nos queda que sí son exactas. Entonces, sí se puede resolver de manera como una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a hacer las integrales. 5t a la 4 menos z de t, y eso va a ser igual a t a la 5 menos zt, y en este caso hacer menos t de z, que va a quedar igual a menos zt. Aquí se me ha olvidado un h1 que dependa de z, y aquí sería un h2 que dependa de t. Y aquí podemos observar que se comparte esta expresión, que esta es individual, y ya podría quedar de manera, o sea, ya de respuesta, quedaría que R va a ser igual a t a la 5 menos zt es igual a k, o una constante. Bueno, de igual manera, el libro coloca como respuesta zt menos t a la 5 es igual a k, pero de eso sacar el menos y pasarlo a la constante, y como la constante de un más o menos va a seguir siendo constante, entonces ahí, digamos, está esa diferencia con respecto al solucionario que ofrece
del folleto, pero siguen siendo las mismas expresiones. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Entonces, no sé si les parece hacer esta, que también es con factor integrante, o podríamos ir a esta que ya me parece que esta ya es de lineal. Sí, que esta ya es de lineal. Ahí si ¿Por qué quieren. no hacemos por qué no ¿Perdón? hacemos de una vez la de lineal? Por si no pidiera tiempo. Esta. Sí, es que, bueno, eso era por lo que estaba, de que me da cosa de que por temas de tiempo, si no diera chance pues, para buscar acá. Este, a ver, un momento. Ochenta y dos, 91. Mira qué curioso. Bueno, voy para ver ese por eso. Bueno, y esto también es de lineal. Este, al fin y al cabo sigue siendo el mismo efecto, solo que en esta aquí a la par sí tengo la solución por cualquier detalle que se me vaya. Entonces, mejor empecemos con esta. Este, bueno, sí, más que todo, bueno, o sea, honestamente al inicio sí la ecuación se ve un poco rara, un poco diferente. Entonces, lo que podemos hacer es reescribirla como de z, uy, mala mía, como de z va a ser igual a aquí, bueno, como comparten el término de u, vamos a hacerlas como por factorización. Esto va a ser menos 2u más 1 por z más 5 menos 10u de u. Y ya con todo esto, digamos, podemos pasar esta de u a dividir el de z, lo cual nos dejaría una expresión de z' es igual a, bueno, a menos de u más 1 por z más 5 menos 10u. Eso más que todo es para empezar a buscar la forma que z' más p en función por z es igual a q. O sea, es como para ir acomodando ya las expresiones. Y aquí podemos ver que este término, a la hora de pasarlo, ya nos permite encontrar la forma, por decirlo así, que estábamos buscando de la expresión. Más 5 menos 10u. Entonces ya con esto podríamos decir que esto es p y que esto va a ser q. Entonces, sí, ya con eso, en estos casos donde las ecuaciones son lineales, bueno, la ecuación diferencial es lineal, ya tenemos por teoría que el factor integrante va a ser igual a e sobre, bueno, con la integral de p en función de x de x. En este caso sería en función de u, pero es como para que ahí esté la fórmula general. Entonces vamos a tener que e
por, bueno, elevado a la integral de 2u menos 1 du factor integrante. Entonces, va a ser igual a e a la, uy, ahora sí, e a la u cuadrado menos u, y que también se puede reescribir como e a la u por u menos 1. Ahí las dos son lo mismo, son expresiones equivalentes, entonces no hay mucho problema. Entonces lo que vamos a terminar haciendo es, igual que como lo hicimos en el ejercicio anterior, el factor integrante lo vamos a ingresar, por decirlo así, en la ecuación diferencial. Entonces se nos va a hacer una ecuación diferencial, le voy a poner con asterisco, de la siguiente forma, que es z' por e a la u por u menos 1 más e a la u menos 1 por du menos 1 z va a ser igual a 5 menos 10u por e a la u menos 1. Y ya con esto vamos a proceder a agarrar todo este término. No sé si sus profesores se los enseñaron así, porque viendo el folleto lo explican, es lo mismo, pero lo explican como por otro camino. Pero esto se puede decir que es una derivada. Entonces, eso sería, bueno, eso no sería la derivada en sí, pero se puede ver como una derivada. Esto más bien sería la derivada en función de u de z por e a la u menos 1. Aquí, bueno, como consejo, si, si no les da, después de aplicar el factor integrante, una derivada, es que hay algo que falló. Entonces, eso sí es eso se cumple siempre. O sea, en todas las ecuaciones de este tipo lineales que se aplica un factor integrante, si lo de la izquierda no está dando una posible derivada, por decirlo así, o una derivada, es que sí hay que revisar si tal vez se falló en la sustitución, si se falló en el factor integrante, porque sí es por norma que tiene que quedar así. Y ya esto vamos a igualarlo a la expresión que tenemos aquí, 5 menos 10u por e a la u menos 1. Y aquí, para quitar la derivada, vamos a integrar. Entonces, la parte de la izquierda nos va a quedar como z por e a la u menos 1. Y lo de la derecha va a quedar como menos 5 e a la u menos 1 por u más una constante. Entonces, ya como una respuesta, nos va a quedar que z es igual, bueno, esto es, digamos, sí, sí, eso va a quedar como k entre e a la u menos 1 menos 5. Y eso ya sería la respuesta para, ahí borré una que no era, para el ejercicio. No sé si hay alguna duda, pregunta, cualquier cosa, la integral para evitar, no sé, situaciones. Voy a ser muy sincero y lo hice con una calculadora, entonces sí, sí ahí sí les quedó mal como la explicación. Pero no sé si quedó claro el concepto, el procedimiento con una ecuación lineal, bueno, una ecuación diferencial lineal, si hay algún punto que quiera que retomen, bueno, que retome en la explicación. Yo tengo una duda. Sí,
En la parte de E de asterisco Ajá. y luego en lo que pasa abajo ahí me quedé pegada. Ok, bueno, si es que en este caso tal vez no sea tan sencillo verlo, pero digamos, aquí esto tiene la forma del producto, bueno, la derivada de productos, ¿verdad? Que tiene z, bueno, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, en estos casos, bueno, y también se desarrolla con la práctica. Hay digamos, no todas son como tan evidentes, pero la esencia de hacer este factor integrante es obtener una derivada como la que se ve, uy, como la que se ve aquí. Entonces, más bien, diría uno como por práctica ve que, mira, hay una z', entonces ese es el primer término que derivo, entonces tiene que haber una z en la función. Y luego ya uno ve como, mira, y lo que acompaña esto sería el segundo término sin derivar. Entonces uno ya logra como sacarlo así. Pero de otra manera, usted lo que podría hacer es, bueno, mucho más laborioso de diferentes procesos. Tal vez, no sé, batear y decir, mira, puede ser esta y derivarla para ver si da la solución. También, digamos, creo que aquí este término es el que también tiende a confundir un poco. Pero si uno lo ve como que esto es u cuadrado menos u, entonces derivo u cuadrado me da 2u menos u me daría menos 1. Entonces, sí, digamos, más que todo es como ya un tema como, bueno, hay una demostración atrás de todo esto, pero es como un salto de fe, confiando en que al resolverlo así va a llegar en este punto a algo que se puede interpretar como una derivada. No sé si ya quedó más claro o Ah, ya entendí, gracias. aquí con gusto. Si quieren, bueno, esta me parece que ya es de Bernoulli, sí. Si les parece, podríamos hacer esta para ver Bernoulli. Y bueno, había acordado con los otros, bueno, el jueves pasado habíamos acordado de que las tutorías de los martes y los miércoles fueran diferentes, por decirlo así. Entonces, digamos, ya mañana estaríamos haciendo otro tipo de ejercicios que se resuelven igual, pero tal vez son un poco más, como, un poco más conceptuales, un poco más, este, sí, como con detalles diferentes, pero los de estos días o las del martes son pensadas como en comprender cómo se resuelven las ecuaciones, cualquier cosa. Entonces, solo para que sepan, igualmente se van a subir y ustedes van a tener acceso a ambas, entonces ahí yo no sé, o sea, al menos les sirve más la otra, entonces dicen que tal vez que tal vez hoy este tiempo lo aprovechan en algo más porque se entendieron cómo se hacían y ven la tutoría de mañana. Pero bueno, eso era como un paréntesis, sí, como un anuncio casi. Ok, entonces tenemos esta que tiene un de x menos y es igual a e a la x y cuadrado. En esta, bueno, la vamos a reescribir primero, se tiene que y' menos y es igual a x por y cuadrado. Aquí, bueno, tiene la forma de Bernoulli, que la forma de Bernoulli era y' más p por y más, bueno, no, no era más, era un igual, es igual a q por y a la n. Entonces aquí tenemos lo mismo, o tenemos una expresión equivalente, y eso es lo que nos indica que es de Bernoulli. Si lo escribo mal, perdón, de Bernoulli. Entonces, ok, aquí ya lo que vamos a hacer es pasar esto, digamos, ya a la 2 lo vamos a pasar a dividir la expresión al lado izquierdo. Entonces vamos a quedar como y' entre y cuadrado menos 1 entre y es igual a e a la x.
tenemos de teoría que el cambio variable o la sustitución recomendada o la que se indica que se tiene que hacer en estos casos va a ser igual a z es igual a y a la 1 menos n, donde esta n va a ser esta misma, la que está acompañando a la q. Entonces, en este caso va a ser igual a y a la 1 menos 2 menos 1. Entonces va a ser igual a 1 entre y. Entonces, z va a ser igual a 1 entre y z' va a ser igual a z', perdón, va a ser igual a menos y' entre y cuadrado. Aquí, entonces lo que vamos a hacer es sustituir en esta expresión. Le voy a poner de nuevo la ed con asterisco. Y entonces vemos que y' entre y cuadrado es menos z menos 1 entre y es menos z, y todo esto es igual a la x, que se podría reescribir como z' más z es igual a menos e a la x. Ya con esto vemos que nos queda una ecuación lineal. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto que va a ser p con asterisco, llamémoslo, nos va a ayudar a encontrar el factor integrante. Entonces el factor integrante va a ser igual a e a la 1 de x. Y esto nos va a quedar como e a la x. Entonces, bueno, ed con dos asteriscos será ed con dos asteriscos. Va a quedar como, bueno, cualquier detalle que en esta expresión, en esta pase el menos al otro lado, es importante para obtener la forma de la lineal, que el z' está siempre solo. En este caso, entonces, vamos a reescribir la expresión como ex por z' más ex por z es igual a menos e a la 2x. De esta manera, volvemos a ver que esta expresión tiene la forma del producto, bueno, que la derivada de dos productos, bueno, de la multiplicación, y tendríamos de dx, y vemos que el primer término es z, y el siguiente sería e a la x. Y todo esto va a ser igual a menos e a la 2x. Procedemos a integrar. Y en este caso quedaría que z por e a la x va a ser igual a menos la integral de e a la 2x de x. En esta integral vamos a decir que u es igual a 2x y que du va a ser igual a 2dx. Estas integrales se les va a hacer muy comunes en este curso, entonces casi que al final después los van a terminar haciendo de una. Entonces, digamos, bueno, la voy a hacer completa. Va a quedar como e a la u. Y para poder sustituir el du en dx, va a quedar como du medios. Y ya esto sí es directa y nos va a quedar que es menos e a la 2x entre 2, ya con el cambio de variable. Y entonces ya eso, ya así ya queda la respuesta. En estos casos, en realidad todavía falta regresar el cambio de variable. Entonces va a quedar como 1 entre y va a ser igual a menos x entre 2 más k entre x. Y para terminar, quedaría como y va a ser igual a la expresión menos e a la x medios más k por e a la menos x a la menos 1. Y ya esto sería la respuesta.
No sé si queda alguna duda, pregunta con Bernoulli. Digamos, estos procesos son bastante mecánicos, ya las lineales, las de Bernoulli, entonces, digamos, después de entender cómo se hace una, dos y hacer bastante práctica, siento que el mayor inconveniente que podrían llegar a tener en algún momento serían ya después de tal vez alguna integral que sea un poco complicada, pero se pueden apoyar de recursos como la calculadora de integrales, que bueno, es que me gusta mucho esa porque tiene pasos. Es que algunas cobran, eso sí tiene pasos gratuitos, por decirlo así. Tiene una explicación muy buena, entonces sí, es bastante útil. No sé si alguna duda, pregunta, consulta, consejo, recomendación. No, de mi parte, todo bien y más bien muchas gracias por la tontería. Aquí, con mucho gusto. Sí, ya mañana, bueno, y para hacer como un adelanto en este minuto y medio, bueno, primero, muchas gracias por venir. Espero que se haya entendido bien y espero que las siguientes se entiendan aún mejor. Sí, estos son un poco, bueno, estos ejercicios son diferentes, digamos, pueden ver que aquí lo que piden es comprobar que el factor integrante es el, sí, es el indicado y encontrarle las constantes. También, bueno, esto es un ejercicio igual. Sí, son ejercicios. Ah, bueno, este es con un método de integración diferente a los anteriores. Este sí lo traigo explícitamente resuelto. Y esos son con cambios de variables que tal vez no son literalmente los que vienen, a ver, que son cambios de variables que van a recaer en la expresión lineal. Cuando ustedes no le dan el cambio de variable, se asume o se induce que tiene que ser el procedimiento conocido. Si ustedes les dan el cambio de variable, entonces ahí ya tienen, o sea, la cátedra o el ejercicio está seguro de que les tiene que caer en una expresión lineal. Y sí, serían ese tipo de ejercicios. Esta pasada la preguntaron ahí le puso un mensaje al muchacho. Entonces sí, digamos, creo que sí sería bastante diverso o diferente entre una y la otra tutoría. Pero sí, muchas gracias por venir. Espero que les haya gustado y ahorita